Una vez que hemos entendido de qué forma somos capaces de medir áreas, vamos a dar un pasito más adelante y vamos a entender cómo podemos utilizar distintas unidades de medidas de áreas. Está claro que al igual que en las distancias, si tenemos que medir áreas pequeñas, usaremos como patrón de referencia un área pequeña. Podría ser este pequeño cuadrado al que llamaremos un cuadrado, por ejemplo, con esta unidad, decímetros cuadrados. Y si queremos medir áreas más grandes, utilizaremos patrones de referencia más grandes, como serían estos cuadrados más grandes, que serían, por ejemplo, los metros cuadrados. Pero la cuestión es, ¿cómo pasamos de unos a otros? Bueno, pues la cuestión es muy sencilla. La forma en la que pasamos de estas unidades de medida a estas unidades de medida es simplemente contar cuántas de estas unidades de medida pequeña nos caben en la unidad de medida grande. Y si nos ponemos a contar eso, nos podremos dar cuenta que colocando estos pequeños cuadrados tendremos, este dibujo no está bien hecho, pero seríamos capaces de ver cómo en cada lado de este cuadrado grande, en cada uno de estos lados, somos capaces de meter 10 cuadraditos pequeños de estos. Es decir, que si borramos todo esto y lo dibujamos bien, tendremos que en nuestro cuadrado grande tenemos por cada uno de estos lados 10 cuadraditos de estos pequeños, hasta llegar a colocar 10 cuadrados. Y de igual forma, en la otra dirección también seremos capaces de colocar otros 10 cuadrados de los pequeños. Por tanto, en un cuadrado grande, ¿cuántos cuadrados pequeños nos caben? Bueno, pues si somos capaces de tener 10 cuadrados en esta dirección y otros 10 cuadrados en esta dirección, el número total de cuadrados que tenemos será 100 cuadrados. Es decir, que si este cuadrado pequeño representa un área que hemos llamado decímetro cuadrado y el cuadrado grande representa un área que hemos llamado metro cuadrado, tendremos que el metro cuadrado es igual a 100 decímetros cuadrados. Y la forma en la que hemos sido capaces de deducir esto es simplemente teniendo en la cabeza la idea de que las áreas se miden con unidades de medida, que son pequeños cuadrados, que serán más grandes o más pequeños en función del tamaño de lo que queramos medir. Si lo que queremos medir son cosas grandes, usaremos como patrón de referencia cuadrados grandes y estaremos hablando de metros cuadrados, y si queremos medir cosas más pequeñas, usaremos cuadraditos más pequeños y usaremos como referencia decímetros cuadrados. Entonces, hemos visto que para este primer salto, si cuando hablábamos de longitudes teníamos que pasar multiplicando por 10 de metros a decímetros, en este caso, si nuestra unidad central es el metro cuadrado, cuando queremos pasar a la siguiente unidad más pequeña, que sería en este caso el decímetro cuadrado, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 100. Y de igual forma, si queremos pasar al centímetro cuadrado, volvemos a multiplicar por 100. Y si queremos directamente pasar de metros cuadrados a centímetros cuadrados, lo que tendríamos que hacer es multiplicar primero por 100 y luego otra vez por 100, que en total nos da multiplicar por 10.000. Entonces, la forma de convertir unidades de superficie es muy similar a la forma de convertir unidades de longitud, pero hay que tener en cuenta que estamos haciendo los saltos en dos dimensiones. Si lo hacemos en una dimensión, el salto es multiplicar por 10, y si lo hacemos en dos dimensiones, hay que multiplicar 2 veces por 10 y por lo tanto multiplicar por 100. En el otro sentido tendríamos igual. Tendríamos aquí, para unidades todavía más grandes, tendríamos decámetros cuadrados, tendríamos hectómetros cuadrados, tendríamos kilómetros cuadrados, y el salto entre todas ellas siempre lo tenemos que hacer multiplicando por 100. Siempre por 100. Siempre por 100. De la misma forma, si el salto lo queremos hacer al revés y queremos saber cuántos decámetros cuadrados tengo cuando conozco el número de metros cuadrados, la forma de pegar el salto es dividir entre 100. En esta dirección siempre dividir entre 100. Y aquí sería dividir entre 100. ¿Por qué en unos casos es por 10 y por qué en otros casos es por 100? Muy sencillo. Tenemos que tener en la cabeza la idea de que cuando estamos hablando de longitudes,
El pasar de una a otra lo hacemos en base a cuántas veces nos cabe la unidad pequeña dentro de la unidad más grande, y en el caso de los cuadrados es igual. En vez de hablar de longitudes, estamos hablando de áreas, tenemos un cuadrado y dentro de ese cuadrado tenemos los cuadrados más pequeños. En una unidad de longitud nos cabe, la siguiente más pequeña nos cabe 10 veces, y en una unidad de área la siguiente más pequeña nos cabe 100 veces. Y con esto yo creo que ya podemos entender de qué manera podemos hacer los saltos de unas a otras unidades cuando estamos hablando de superficies. Hasta luego.